Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. Bienvenidos a Donde Estoy, no me veo en la pantalla. Ahí sí estoy por TV USACH, el canal 50, la televisión abierta y también por Radio USACH, la 94.5 FM, completamente en vivo. Vamos a estar hablando sobre temas interesantísimos hoy día. Recuerda que si no nos sigues completamente en vivo, también están las repeticiones disponibles, no solamente en YouTube y en Spotify para que sintonices cuando se te antoje, sino que también de lunes a viernes por TV USACH a las 7:30 de la tarde y también los fines de semana por el canal de la Universidad de Santiago. Y bueno, completamente en vivo, además de la radio, además de la tele, también por el cable a lo largo de todo Chile. Nos puedes ver por la señal de Zapping y de Mundo Pacífico. Así que excusas hay pocas. Streaming también, incluso te pueden meter www.tvusach, el streaming completo. Fantástico. Oye, una pregunta para empezar, ¿te parece? Activando un poquitito nuestra cabeza. ¿Cómo se inventa un refrán? ¿Cómo se inventa un refrán? El que se fue a Melipilla perdió su silla. No cualquier frase se convierte en un refrán. Y es que hay reglas evolutivas muy específicas que habilitan que eso pase. Un refrán es una frase corta que expresa una verdad popular, una experiencia común o un consejo práctico. Los proverbios, en cambio, suelen ser más filosóficos, pero ambos funcionan con la misma magia, por decirlo de alguna manera. Y el señor Wolfgang Mieder ha dedicado su vida a analizar esa magia, la paremiología, el estudio de los refranes. Y según esta ciencia, lo más importante es que un refrán sea pegajoso. Por ejemplo, agua que no es de beber, déjala correr, funciona porque rima y tiene ritmo. Y nuestro cerebro está programado para recordar patrones sonoros. Por algo Tommy Rey hizo una canción memorable, ¿no? Con esa letra. Lo otro que se necesita también para inventar un refrán, según la paremiología, que es la ciencia de los refranes, es que exprese ideas abstractas con imágenes concretas. Por ejemplo, dime con quién andas y te diré quién eres. No se refiere literalmente a andar caminando con alguien de la mano, ¿no? ¿Cierto? Pero lo entendemos porque en general procesamos lo concreto mejor que lo abstracto. Y si una frase de hecho quiere transformarse en refrán, también debe ser útil y ambigua para aplicar a múltiples contextos. Pero ¿y cómo se propagan? Bueno, la antropología ha visto que se transmiten como si fueran virus benignos de alguna manera. Una persona usa un refrán en el momento correcto y si otra lo escucha y lo encuentra útil, se le pega. Pero la autoridad de quien lo dice también es clave. Por ejemplo, los refranes de la abuela o lo que sea, si viene de la sabiduría popular, por ejemplo, sobrevive más que si lo dice alguien que para ti no significa mucho. Incluso muchos refranes viajan entre culturas, adaptándose. El pájaro tempranero atrapa el gusano. ¿Qué diablo es eso? Es un refrán en inglés, que quizás no conoces, pero en español se convierte en al que madruga, Dios lo ayuda. Mismo concepto, distinta metáfora cultural. Y en esta era digital estamos creando nuevos refranes, también se podría decir de alguna manera. Los memes, ¿no? Son las mismas reglas ancestrales, solamente que hoy con brechas tecnológicas. Acá comienza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Los y las leemos, esa es la idea de tener redes sociales, no solamente hacerse popular y luego fanfarronear la cantidad de likes que recabamos día a día con nuestros reels, que son puras preguntas curiosas respondidas por las mentes que más saben al respecto. Por ejemplo, ¿la guerra es necesaria? E invitamos a un filósofo a hablar sobre el tema. ¿Qué es ser ñuñoíno, por ejemplo? También invitamos a un sociólogo que estudia las distintas partes de las distintas capas de nuestra sociedad. Por supuesto, es mucho más que solamente vivir en Ñuñoa. Estamos hablando de este concepto más asociado al wokismo, ¿no? Que es más reciente. Otras preguntas que tenemos también en nuestras redes sociales. ¿La marihuana mata neuronas? E invitamos a un neurocientífico, un toxicólogo, a hablar de estas cuestiones. Y lo último que estuvimos abordando en nuestro programa tiene que ver con
Ya se me olvidó qué es lo que estuvimos hablando. Bueno, hablamos muchas cuestiones. De hecho, una de las cosas más recientes que hablamos el jueves, que fue una entrevista bien simpática, tiene que ver con medicina canábica veterinaria. Eso lo vamos a ver pronto ahí en las redes sociales, pero en realidad lo último que subimos a las nuestras y que quiero que lo revisemos ahora en este momento, tiene que ver con el autismo. Revisémoslo. El paracetamol provoca autismo. ¿Qué dice la experta? No provoca autismo. Sí. Trump se basó, sí, en literatura. Por eso también es importante saber leer la literatura científica. Lo que hablamos al principio. Exactamente. Porque hay investigaciones que están hechas con autorreportes. La investigación está hecha sobre las preguntas que se les hicieron a las madres que estaban gestando sobre cuándo y cómo consumieron. Y ahí entra la percepción de uno, de cuánto te acordaste, de cuándo lo hiciste, cuánto tomaste. Entonces, no es el dato puro y duro. Esto está así, pero estudiadísimo. Voy a decir una estupidez para que me desmientan y el ruido de los que me desmienten me va terminando a hacer publicidad a mí con la tontera que yo dije. ¿Cómo enfrentamos esta cuestión? Porque al final yo creo que la gente toda ve a los científicos y dice, de nuevo están desmintiendo al Trump. Ya, si le creemos a la ciencia, ok. Pero en aquellos que le creen a Trump, esto tuvo un impacto potente. Que va a llegar un punto en que vamos a empezar a dudar. ¿Qué es verdad? Si es que todo es mentira, entonces, ¿qué es verdad? Y es como un tiro al aire, que es un poco lo que pasa con Milei en Argentina, ¿no? Es un tiro al aire que tiene el poder y pareciera que está sobre todo, ¿no? Yo creo que... Es como una estrategia malévola, pero efectiva. Absolutamente. Yo creo que por eso es importante generar espacios como estos donde podamos reflexionar y poder generar una masa crítica en la sociedad. Parte de los contenidos que tenemos día a día en nuestro programa, estábamos hablando ahí sobre una de las cuestiones recientes que tuvo que enfrentar la ciencia, digamos, la divulgación científica la semana pasada, que tuvo que ver con esta literatura científica, este estudio que presentó Donald Trump y sus ministros, que además son todos antivacunas, sobre el autismo, diciendo que el paracetamol o el acetaminofén, que es como le dicen los gringos, es increíble. Cuando me tocó ir a una farmacia allá gringas, claro, decían acetaminofén. Yo, ¿qué diablo es esto? Una droga nueva que están inventando y no, así le dicen al paracetamol, por si lo viste en algún titular en inglés, es lo mismo, exactamente lo mismo. Pero claro, al final lo interesante de esta cuestión es que para Donald Trump y su equipo también a nivel político, a ellos no les da miedo, no les da pudor ya ser fact-chequeados, ¿me explico? Como ser expuestos como mentirosos, a diferencia de lo que afortunadamente todavía pasa acá en Chile. Si el presidente Boric o cualquiera de los candidatos, de hecho, a la presidencia, José Antonio Kast, Jara, Matei, qué sé yo, dijeran una estupidez de este nivel, bueno, Kaiser le pasó, ¿no? Con sus comentarios antivacunas, que tiene ahí hierro en la sangre y qué sé yo. Todavía acá en Chile hay una condena social a la falsedad científica y les da vergüenza a estas personas, ¿no? Se esconden y salen a pedir disculpas. Pero en el caso de Estados Unidos con Donald Trump, él sabe que lo van a desmentir, no le importa en lo más mínimo, pero sabe también que al decir una mentira, como bien dice el refrán popular, ya que lo decíamos al principio, cómo se inventa un refrán, miente, miente, que algo queda. Más allá de lo que digan los científicos después, ¿no? Que es muy importante. Veamos los comentarios, porque también algo de esto reflexionaban ustedes ahí en las redes sociales. Alguien nos pone ahí, lo vemos en la pantalla de TV USACH. El autismo ni siquiera se puede causar. Sí, pues eso es lo más divertido, digo yo, pero en realidad de chistoso tiene poco, pero es como medio tragicómico, diría yo, porque yo cuando escuché este titular por primera vez, sin siquiera revisar la evidencia científica, sin siquiera revisar el cuerpo de la noticia, nada, el puro titular, que decía como Trump anuncia que el paracetamol puede provocar autismo, dije ya, esto no, o sea, claro, es como el paracetamol puede hacer que te salga un tercer ojo. Por favor, o sea, ese nivel de sinsentido. Qué importante es combatir la desinformación, dice otra persona ahí en las redes sociales, generar también pensamiento crítico hoy en día. Excelente reel, muchas gracias también por comentarnos. Eso es lo importante, por generar pensamiento crítico, porque el desmentido muchas veces tiene menos impacto mediático que la mentira inicial. Entonces, andar desmintiendo a todos los mentirosos constantemente, si bien es un esfuerzo bacán y se agradece, no tiene el mismo impacto que tener una sociedad con un pensamiento crítico que apenas lea estos titulares diga, esta es una sandez, ni siquiera voy a profundizar en ella. Sigamos con más, ¿te parece? All you need is love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? ¿Hubo vida en Marte?
Vamos a hablar sobre esto con nuestra flamante panelista cósmica Constanza Giovannini, astrónoma también del planetario de la USACH. ¿Cómo estás, Constanza? Bien, Iván, gracias por tenerme acá de nuevo. Formalizando ya lo que era como unas citas medias informales, por decirlo de alguna manera previamente. Sí. Oye, Constanza, el titular yo lo voy a decir bien vago para que tú nos empieces a explicar. Lo que entiendo es que encontraron algo que nos dice que, lo formulo de otra manera, que la única manera de explicarlo sería que hubiera habido vida en un pasado en Marte, lo que no significa que lo hayamos confirmado, Sí. ¿no? Ya, partamos por qué es lo que encontraron y después desarrollamos el por qué tiene que ver esto con la vida. ¿Qué encontraron? Ya, lo que encontraron es que el rover Perseverance, que es el último rover que enviaron a Marte, ¿cierto? Andar recorriendo y su misión es buscar signos de vida pasada en Marte. Y lo que encontró fue está en un lugar que es como donde antes, hablamos hace miles de millones de años, hubo un lago cuando había agua en Marte. Entonces, buscando en esas piedras, como en la base del lago, encontró unas piedras que tienen como unos puntitos. Entonces, la imagen tiene unos puntitos que los científicos le dicen como semillitas de amapola Ya. y manchitas de leopardo. Ya. Entonces, unos son unos puntitos así chiquititos negros y los otros son como con unos anillos alrededor, como manchas de leopardo. Ya. Entonces, ese tipo y analizando un poco la composición con las herramientas que tiene el rover, que no son como todas las herramientas que podríamos tener, pero con eso vieron el tipo de compuestos químicos que tienen estas piedras y dicen, pucha, se parecen mucho a lo que hacían las bacterias en la Tierra también hace unos varios millones de años, que son bacterias que como que se comen, entre comillas, ciertos compuestos, dejan otros compuestos y dejan este tipo de manchita. Ya. Entonces, como que tiene pinta de que podría haberlo hecho alguna bacteria en el pasado lejano. Ya. Pero que tampoco podemos decir como ya, confirmado, como que confirmar que hay vida en Marte o que hubo vida en Marte es como algo importante igual, pues entonces uno no puede como confirmarlo así nomás. Entonces, al final lo que dicen en el paper, además de como analizar todos los compuestos y podría ser por eso y podría ser por otro, porque hay maneras en que se puede dar sin vida, pero tiene que ser como con condiciones súper específicas. Como que tiene que haber alta temperatura y tiene que haber pasado tal cosa y la presión así, la cosa así. Y como que pareciera que esas condiciones tampoco estaban, pero no... Entonces, claro, es como... Son una cosa que se llama como biofirma potencial. Ya. ¿Ya? Entonces, cuando dicen eso, es que son procesos que concuerdan harto con la presencia de vida, pero que todavía no, como que se necesita más información para poder confirmarlo al 100%. Y para eso lo que concluyen todo este estudio en el paper es que lo que necesitan es lo que se ha querido hacer por mucho tiempo, que es agarrar estas muestras, traerlas a la Tierra, verlas con los instrumentos que tenemos acá. Ya. Y esto para que la gente entienda porque fue como gran titular y había muchos científicos comentando y divulgando esta noticia, no habíamos tenido este nivel de certeza, pese a que, y esto es muy importante aclararlo, no hay certeza, pero no habíamos estado como tan cerca de decir que había vida en Marte como ahora, antes de esto. Claro, eso mismo, es difícil como hablar de esto y tener que estar recalcando como... Pero todavía no. Pero todavía no. Pero todavía Sí. no. Pero claro, es súper emocionante que es algo que no se había visto. ¿Verdad? Los rovers han visto un montón de piedras y de muestras y de cosas, ¿cierto? Pero no habían visto muestras como esta. Entonces, en verdad es algo nuevo y que confirma más porque antes era como ya, se ha encontrado presencia de agua. Ya. Bacán. Se han encontrado compuestos orgánicos. Bacán. Pero ahora, claro, se suma esto de que están estas formaciones que se formaron en ese mismo lugar. Eso creo que lo podían confirmar en el paper. No es como que estos compuestos se formaron en otro lado y los trajeron para acá, sino que se formaron ahí, donde estaba este supuesto lago, ¿cierto? Entonces, como que promete harto, pero claro. Bueno, uno que no podemos confirmar nada básicamente hasta que esas muestras se puedan traer de vuelta. Y si es que efectivamente fueron causadas por vida, fue hace... bacterias hace miles de millones de años. No es como, encontramos unos bichitos ahora. No, y eso, y no es vida inteligente. No es que haya habido una civilización hace 5.000 años que dejó estas piedras, digamos. Sí, pues eso es como que toda la distancia que hay entre habían unas bacterias y había una civilización en Marte es Sí. Es un espacio gigante que hay entre medio. Oye, ¿por qué nos importa tanto la vida en Marte? Aparte de que sería un hito y hay vida y ya nos volveríamos locos. Pero entendiendo que la vida... o voy a reformular la pregunta de otra manera. Supongamos que esto que se acaba de encontrar se termina confirmando.
Ya, hubo vida en algún momento anteriormente. ¿Cambia cómo entendemos la astronomía? ¿Cambia quizás las prioridades de investigación? Podría ¿O es igual. un gran hallazgo científico? Eso es como lo que yo me pregunto. Claro. Como ¿qué impacto tendría decir, oye, podemos decir a ciencia cierta que en algún momento hubo vida en Marte? Claro. Bueno, por un lado sería una cosa impresionante porque es una pregunta que no hemos hecho como históricamente desde siempre, ¿cierto? Entonces ya eso a un nivel como humano creo que sería como muy Ya, muy impactante, trascendental, sí. ¿cierto? Ahora, claro, también nos sirve para entender en una cosa como llama, como en los hechos, ¿cierto? A entender cómo se forma la vida, cómo se formó acá, quizá cómo se formó exactamente en la Tierra, cuáles fueron las condiciones para que la Tierra esté como esté, en qué otros lugares se podría dar. Quizá parte de lo que aprendamos acá se pueda transmitir al estudio de exoplanetas, que ahí también se buscan exoplanetas con vida, pero claro, tenemos mucha menos información, onda uno ve tan súper lejos, ¿cierto? Uno como que ve la atmósfera así como el espectro del... Como que no solo nos llega una lucecita y esa como que la separamos en frecuencia y uno intenta sacarle la mayor información posible a muy pocos datos en comparación con Marte, que uno puede venir y como mover un robot por la superficie. Entonces, parte de ese conocimiento probablemente se pueda transferir al estudio después de planetas más lejanos. Y bueno, la otra duda, la gente que no conoce el rover, porque lo estamos viendo de hecho ahí en las pantallas de hecho está literalmente ahí en las pantallas de TVUSACH, pero para la gente de la radio contémosle un poco, como de describirlo físicamente, que es literalmente como un auto 4x4 que tiene brazos, que va recolectando muestras y cuestiones, y para qué ha servido. Siempre estaba buscando como vida en Marte, hace otras pegas, recolecta muestras. Bueno, ahí está la imagen perfecta de hecho del rover. Fantástico. Bueno, el Perseverance es el último de los rovers, se han mandado varios, ¿cierto? El más grande también tiene el porte como de un auto 4x4, es súper grande, tiene unas ruedas como todoterreno, y se envió principalmente para, bueno, por un lado, siempre está esta idea de estudiar las características de Marte para una posible visita del ser humano, como cómo está la atmósfera, el terreno, cómo se podría, entre comillas, terraformar o cómo podrían astronautas sobrevivir ahí. Y buscar vida pasada en Marte es una de sus cosas más importantes. Lo que hace especial al rover Perseverance es que tiene un sistema de toma de muestras. Entonces tiene este brazo, ¿cierto? Y puede hacer unos hoyos en la Tierra para sacar muestras que las juntan en unos tubos. Unos tubos sellados. ¿Ya? Entonces tiene una cantidad finita de tubos, pues no son infinitos tubos. Y los sella, ha sacado como del orden de unos 30, 40 tubos ya. Y la idea es que en algún futuro, cuando se logre diseñar una misión que pueda ir a recolectar esas muestras, tanto más. Pero está puro recolectando. ¿No ha mandado cuestiones todavía para acá? No, porque no tenemos cómo todavía. Sí, ese es el problema. La cosa es que se hizo... Está la tecnología para llegar, pero no para extraer lo extraído. Claro, no va a devolverlo. Para devolver lo que ya... Entonces, lo que se está planeando ahora es eventualmente, ¿cierto? Se supone que había un plan entre la NASA y la Agencia Espacial Europea como para alrededor del 2030 enviar una misión que pase, logre, no sé si va a bajar algo más chico, el Perseverance lo tendrá en algún lugar, como que le pasa la muestra así, ¡plip! Se la lleva, ¿cierto? Y la nave, y vuelve a la Tierra, pero entre que los cortes de presupuesto, tienen ahí todo un drama, entonces no sé qué tan posible sea que sea para el 2030, porque falta poco para eso. Pero claro, la idea sería eso. Entonces el Perseverance fue diseñado un poco como asumiendo que en el futuro se van a poder recolectar estas muestras, un poco como con esperanza, claro, más que con certeza. Claro, pero algo que se hace, onda, por ejemplo, no tiene nada que ver, pero el telescopio Vera Rubin, que empezó a operar hace súper poquito, se empezó a construir hace décadas, y cuando lo empezaron a construir, decían, va a dar una cantidad de información así... Va a cambiar el mundo. Impresionante, como que la cantidad de datos, como la cantidad de bytes, gigabytes, lo que sea, era... Mucha, y no tenían como el sistema para procesar todos esos datos, y tuvieron, entre que lo empezaron a hacer y lo terminaron, habían equipos de gente que estaban y diseñaron la tecnología, y llegaron, y funcionó. Entonces es un poco eso, como que mandaron esto y dijeron, bueno, para cuando tenga las muestras, eventualmente cuando haya la idea es que cuando se cree una misión que recolecte las muestras ya están. No, y con lo rápido que avanza la tecnología, piensa que hace 10 años no existía ChatGPT. O sea, eran otros tiempos. Oye, Constanza, te has dado cuenta, de hecho tú lo sabes, tenemos acá preguntas fascinantes, pero también juegos. Como por ejemplo,
La Pecera. Y tenemos acá nuestra pecera llenita de papeles que se llaman factos. Son frases provocadoras, frases reduccionistas, relacionadas todos con lo que estamos hablando, que es Marte, el planeta rojo. Entonces yo voy a decir algo a esta cámara que está frente a mí, y cuando lo diga, la idea es que tú o confirmes, o desarrolles, o profundices en base a lo que estoy diciendo a la cámara. ¿Te parece bien? Ok. Perfecto. Sacamos entonces un papelito de la pecera. Veamos qué es lo que dice para Constanza Giovaninis, nuestra flamante panelista cósmica, astrónoma también del planetario USACH. Estamos hablando sobre Marte, la vida, si es que hubo, no hubo. A ver qué es lo que dice la pecera sobre este país, sobre este planeta. Viajar a Marte es fácil. ¿Qué dice la experta? No, es súper difícil. Bueno, por algo no hemos viajado a Marte, ¿cierto? Estamos asumiendo que estamos hablando de personas, ¿cierto? Tripulado. Tripulado, no. Onda, hemos llegado a la Luna y está muchísimo más cerca. Siento que la Luna está súper lejos, está muchísimo más cerca que Marte. Onda, Marte es un viaje de meses, ¿cierto? Entonces, hay un montón de cosas que nos dificultarían mucho llegar a Marte. Uno, es un viaje muy... Onda, a la Luna uno se demora 3 días más o menos en hacer el paseíto de ida y vuelta. No, 3 de ida, 3 de vuelta. Y eso ya requiere un montón de cosas. Entonces, uno, está muy lejos. Dos, tendría que probablemente ir más gente, porque si pasa algo, tiene que ir un doctor, ¿cierto? Si algo se echa a perder en la nave, tiene que ir un ingeniero. Entonces, si hay más gente, tiene que ser más grande la nave, para que quepan, ¿cierto? No van a estar todos así. Y si la nave es más grande, necesitan más combustible para que funcione. Las probabilidades de que algo salga mal y que lo puedan arreglar... Onda, si algo sale mal, bien difícil que lo arreglen si están tan lejos. Sí. Y claro, por eso es algo que no se ha hecho todavía. Es súper peligroso, es súper difícil. Necesitarían una gran cantidad de combustible, porque ahora si uno manda los rovers, por ejemplo, que se han enviado a Marte, es un robot, pero no lleva oxígeno, no lleva comida, ¿cierto? Entonces es más fácil que mandar algo donde gente pueda vivir y volver viva. Y claro, no vamos a tampoco a enviar gente como ya... Vayan y ahí ven qué hacen. No, po. Ahora entiendo que igual se han hecho algunos intentos y hay algunos sueños, se podría decir, de eventualmente tener un viaje tripulado. Creo que la misma NASA, de hecho, está pensando, no sé qué tanto lo ha concretado, pero claro, es muy difícil. No sé de qué se tratan estos intentos, cuánto han avanzado. Sí, bueno, se está siempre trabajando en distintas como ideas de un posible viaje a Marte, ¿cierto? Hay gente que diseña distintos proyectos. La NASA también tiene unos fondos para proyectos como innovadores y como un poco como hay una sección de fondos de la NASA que se entregan a investigaciones para cosas que son como bien de futuro, como bien de ciencia ficción. Ya. Cosa que se estudien estas tecnologías como súper innovadoras a ver si funcionan. Lo que le llaman como la ciencia de frontera. Claro, la ciencia de frontera, que no es como confirmar como esto va a funcionar porque es algo que nadie ha hecho, pero alguien tiene que intentar como ver qué tan posible es hacer esta cosa. Entonces, claro, hay gente trabajando en esta idea de cómo podemos llegar más eficientemente, o no sé, cómo hacer una nave que quizás sea más liviana en ciertas cosas para poder tener más peso en otras cosas, como que ahí van debatiendo, pero la verdad es que ocurra, yo creo que falta harto. Sí. Y eso es el desafío al final, por eso tú sabes la precisión como tripulado, con personas, porque ya hemos llegado a Marte, o sea, por algo el Perseverance está allá. Sí, hemos mandado cosas. Hemos mandado a Marte. cosas. Sí, o sea, piensa que ni siquiera hemos logrado devolver las cosas. Eso es muy importante. Entonces, si... O sea, primer paso es llevar las cosas, segundo paso es devolver las cosas. Y después ahí, veamos si es que... Claro, y ahí recién uno empezaría a pensar en llevar personas para allá. Porque la comida, el agua, Claro. no hay oxígeno, entonces... Complejo. Complejo. Constanza Giovannini, nuestra panelista cósmica, astrónoma del planetario USACH, te damos un aplauso. Muchas gracias por estar acá en el programa, Constanza. Te pasaste. Gracias. Seguimos con más, ¿les parece? All You Need Is Love. La máquina del tiempo. Estábamos hablando de ciencia, de hecho yo mencioné en la conexión cuántica el tema de los antivacunas. Así que te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo eran las primeras vacunas en la antigüedad? Viajemos en el tiempo para descubrirlo, ¿te parece? ¿Cómo eran las vacunas en la antigüedad? Bueno, la inmunización en China, India, en el siglo X, siglo XV, se practicaba la variolación. ¿Qué diablo es la variolación? Se introducían costras secas de viruela en personas sanas
para provocar una forma leve de esta enfermedad y crear inmunidad. Te estoy hablando entre el siglo X, siglo XV. La observación también de la inmunidad natural era muy importante en esa época. ¿Qué significa esto? Que las personas notaban, veían, observaban que quienes sobrevivían a ciertas enfermedades no volvían a padecerlas. Que es algo que tú puedes ver hoy día, ¿no? Por ejemplo, pasa con la... ¿cuál es esta que salgan como ronchita? El sarampión. Si te da sarampión en algún momento cuando eres pequeño, luego generas como una inmunidad, ¿no? Y se expresa de otra forma o te da más suave. Esto ya lo veían en la antigüedad, lo que inspiró entonces técnicas rudimentarias de exposición controlada a las patologías. La transmisión oral del conocimiento era muy importante también. Las prácticas no estaban sistematizadas científicamente, sino que se transmitían de generación en generación. Los riesgos también eran bastante altos. Estas prácticas podían causar enfermedades graves o incluso la muerte, ya que no se comprendían los mecanismos biológicos que había detrás de todas estas cuestiones. En la edad intermedia, uno podría decir por ahí por el siglo XVIII, XIX, se empezó como a afirmar más lo que conocemos hoy día como inmunización con vacunas, porque en 1796 el señor Edward Jenner avanzó en la vacuna contra la viruela. ¿Y sabes qué es lo que ocupó? Pus de viruela bovina, cowpox, le dicen los gringos, para inmunizar contra la viruela humana, creando el concepto moderno de vacuna. Obviamente hoy día, y no me vayan a sacar acá el clip, los antivacunas, no es que nos estemos metiendo pus en la sangre para evitar el COVID. No, pero el señor Edward Jenner, además que el pus de viruela bovina no es lo mismo que tú conoces como pus cuando se te encarna la uña, por ejemplo. Sí, por favor, busca ahí la historia del señor Edward Jenner. Avanzó el tiempo entonces y el señor Louis Pasteur llegó en el siglo XIX con vacunas atenuadas contra varias otras enfermedades, el cólera aviar, antrax, rabia, sentando las bases de la microbiología, y se comenzaron con estos avances científicos también a armar políticas públicas de vacunación, aunque siempre con resistencias sociales y religiosas. Vacunas también con microorganismos enteros, la mayoría se elaboraban de hecho usando patógenos inactivos o debilitados, que es la técnica que todavía se ocupa hasta el día de hoy. Llegamos entonces a la actualidad. Y hoy día existen vacunas de ARN mensajero, un concepto que seguro conociste para el COVID-19, subunidades proteicas, vectores virales, ADN, nanopartículas, palabras complejas que todas tienen que ver con la inmunidad contra estos bichos. La protección también cada vez es más masiva y regulada. La fabricación sigue normas internacionales de bioseguridad y eficacia. No es un compadre en el taller de su casa arreglándote la bici y que también aprovecha de hacerse unas vacunas, no, sino que está totalmente normado a nivel internacional. La aprobación de las mismas también. Las vacunas, de hecho, hoy día se está trabajando en vacunas terapéuticas, como para el cáncer y de próxima generación con tecnología muy avanzada. La misma inteligencia artificial le ha ayudado a los científicos muchas veces a aproximar ciertas formulaciones que de repente nuestra mera creatividad, nuestra mera mente no habría alcanzado. Y por supuesto, yo diría que ahora el desafío más grande, así como cuando hablamos de, no sé, cómo se talaba madera en la antigüedad, en esta sección que es la máquina del tiempo, y terminamos hablando de sostenibilidad, ecología y cómo el ser humano, si bien muy inteligente, también es un maldito gusano que destruye el planeta Tierra. Ya, acá con las vacunas también somos unos genios, pero el acceso global a las vacunas es un desafío de este porte, como diría Kramer, del porte de un membrillo, porque la verdad es que en África y en otros países que no están tan desarrollados, nosotros puede ser un ejemplo, pero qué hablar de Estados Unidos y China, muchas veces se quedan al margen del acceso a toda esta inmunización. Por tanto, hoy día hay esfuerzos para la equidad en distribución, pese a que siguen existiendo desigualdades y movimientos antivacunas. Así que vacunas para todos, porque claro, acá desde Santiago es re fácil hablar de las vacunas porque teníamos una política pública que no sé cuántas, 4 o 5 vacunas ya nos estábamos poniendo, pero piensa que hay muchos países donde nada de eso existía y la gente se muere. No hay otra opción. Por eso es importante el acceso global y no la acaparación por parte de los países ricos, ¿eh? Ese es otro tema. Los países ricos como Estados Unidos, Alemania, de repente dicen, no, yo estoy forrado, así que como tengo harto ahorrito, me lo voy a gastar en vacunas para que mi población esté totalmente protegida. Y uno podría decir, qué bueno, pues ese gobernador, presidente, líder de ese país está pensando en su población, ¿cierto? Está pensando en el colectivismo, de alguna manera. Pero yo ahí haría el matiz, es medio individualista igual, porque quizás estáis pensando en tu gente, pero el mundo es uno solo. No podéis solamente estar priorizando tu población. Si que tú decís voy a acaparar y me voy a llevar 8.000 millones de vacunas, pero en realidad con suerte tenéis 1 millón de personas viviendo en tu país, ¿para qué queréis tanto? ¿Para qué queréis acumular tanta riqueza? Deja que eso se distribuya en los que lo necesitan, como los países en vías de desarrollo. Así es como ha avanzado entonces la vacuna. Me fui acá en una editorial política prácticamente, pero bueno, eso es el viaje en el tiempo, afecta también la manera de pensar. Vamos a una pausa y volvemos con más All You Need Is Love.
Hagamos la corta. Ciencia al paso. Seguimos con más, completamente en vivo por TV USACH y también Radio USACH. Oye, hace unos días apareció un artículo publicado en la revista Nature, que no sé si la conoces. Si no la conoces, ándate a este programa porque en realidad es una revista más prestigiosa en cuanto a publicación científica y hay algo que apareció ahí relacionado con las enfermedades e inteligencia artificial. Cómo la inteligencia artificial podría predecir enfermedades que vamos a tener y que todavía ni siquiera sospechamos. ¿De qué se trata esto? Es un modelo de inteligencia artificial, como te digo, presentado ahí en la revista Nature, de inteligencia artificial inspirado en los grandes modelos de lenguaje, los gringos le dicen LLM, ¿no? Que son los Large Language Models, como ChatGPT, para no enredarnos, capaz de predecir la evolución de más de 1000 enfermedades a partir de historiales médicos, factores de vida y antecedentes de salud. Aunque la precisión todavía, por supuesto, es mejorable y no te voy a recomendar consultar con ChatGPT antes que ir a un inmunólogo o un médico como corresponde, plantea la posibilidad, y esto es muy importante en particular con el avance de la inteligencia artificial, porque todo lo que tiene que ver con donde más plata se pone para innovar y para hacer investigación científica es donde más rápido se avanza, ¿no? Eso es, yo creo que es una obviedad y un perogrullo. Y hoy día, como está tan de moda la inteligencia artificial, piensa, hace 2 o 3 años recién apareció ChatGPT y hoy día vamos en el modelo no sé cuánto, ya puede hacer imágenes, puede hacer videos. Los videos, de hecho, que hacían hace 3 o 4 años atrás eran burdos, o sea, tú lo veías y decías, mira, el robot penca que está haciendo esto, no tiene ni un aporte. Y hoy día son difíciles de distinguir muchas veces de contenido real. ¿Por qué te hago todo este panorama? Porque si bien hoy día esto que puede predecir enfermedades es muy poco preciso, con lo rápido que avanza particularmente la IA, ya que se le está metiendo tantas lucas, es que la gente se está, los de OpenAI se están forrando también con esta cuestión. Entonces, como hay tanta plata metida, quién sabe si en 6 meses más, un año más, esto sea mucho más preciso y plantea la posibilidad entonces de que en un futuro cercano podamos predecir qué enfermedades tendremos las próximas 2 décadas, que es un montón de predicción, o sea, ni siquiera en la meteorología me dice si va a llover con certeza hoy día en la tarde, y este modelo promete darte como una predicción de 2 décadas y darnos la oportunidad también de cambiar ese futuro modificando nuestros estilos de vida o vigilando la aparición de las primeras señales de esta dolencia anunciada antes de que los daños sean irreparables. Te doy más detalles. Marine Renard, que es la coordinadora ahí del Hospital del Mar de Barcelona, que está trabajando en esta unidad de inteligencia artificial, tiene una visión optimista sobre el potencial de la IA. Dice, el impacto de la IA en el mundo de la oncología va a ser brutal. Yo creo que el cáncer con la IA le queda poco tiempo y en el siglo XXI va a ser curable. Cacha, la tiro ahí, ¿no? Es que es bueno hacer ese tipo de apuestas porque después tú leí esta nota y decís, mira, predijo el futuro de alguna manera, ¿no? Y si no la chunta, nadie se acuerda. Bueno, también cree esta persona que la tecnología de los gemelos digitales, que va a utilizar grandes cantidades de datos individuales para predecir riesgos para cada persona de forma específica, puede dar poder a los pacientes para tomar decisiones sobre su salud, porque la información te hace libre. Si, por ejemplo, dice ella, la cito aquí, se le informa a un paciente diabético sobre una probabilidad de 50% de sufrir un infarto en el próximo año, si no mejora su dieta o si no deja de fumar, por decirte algo, esta advertencia específica podría ser mucho más efectiva que el simple consejo de dejar de fumar, ¿no? Lo hemos hablado acá muchas veces con expertos en psicología ambiental, expertos en cognición, cómo nos cuesta también, y hay un sesgo al respecto, ver lo que viene muy lejos. Ponte tú el cambio climático. Si yo te digo, oye, el mundo se va a acabar en el 2200 y vamos a estar todos incendiados y vamos a ser carbonizados, tú probablemente digas, pero no me importa, si yo me muero en 20 años más. Bueno, lo que hace esto es de alguna manera con el cuco ayudarte a que tomes decisiones basado en evidencia. Sin embargo, en su opinión, esta tecnología está en una fase incipiente y los modelos como el que se presentó acá en la revista Nature tienen ya otra utilidad que ya puede cambiar la salud. Interesante, como con la inteligencia artificial, en un futuro, ojo, podríamos incluso predecir nuestras enfermedades. Seguimos con más. ¿Qué viene en el futuro? Preguntémosle a ChatGPT. All you need is love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Vamos a hablar sobre la creatividad. ¿Qué es la creatividad? ¿Cuáles son las redes neuronales involucradas en esto? ¿Cuánto tiene que ver también con el aprendizaje, la educación, lo que pasa en la sala de clases? ¿Es lo mismo creatividad que imaginación? Por ejemplo, tengo tantas preguntas que hacerle a Evelyn Cordero, nuestra invitada psicopedagoga, investigadora en neurociencias de la UNAV. Te damos un aplauso, Evelyn. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Oye, Evelyn, partamos tratando de definir creatividad y de qué manera se diferencia de estos otros conceptos, ¿no? Yo ya dije imaginación, pensamiento divergente, aparece muchas veces. Exacto. ¿Qué es la creatividad?
La creatividad es una habilidad de orden superior y tiene dos características que la componen, ¿no? Por una parte, contiene novedad, que la creatividad es original, pero por otra parte, yo diría que la característica más fundamental es que también tiene pertinencia. Es decir, la creatividad de alguna manera sirve para algo. Tú le ves una utilidad, tiene un contexto, es pertinente para el contexto. A diferencia, por ejemplo, de la imaginación. Yo puedo imaginar cualquier cosa y sin ningún propósito, ¿no? Queda en el éter. Exacto, pero la creatividad tiene estos dos componentes, originalidad y pertinencia. Eso la hace difícil y por eso es una habilidad cognitiva de orden superior difícil de conseguir también. Voy a plantear una tesis. Que yo he tenido siempre con la creatividad porque yo creo que puede servir para que tú la desarrolles. Puedo estar equivocado profundamente. Yo siempre he creído, y yo creo que en esto hay un consenso, que todos somos creativos. Ya, yo creo que eso hay un consenso. Pero yo también he creído que acá afecta mucho la autoeficacia, que es lo que le dicen los profesores muchas veces, la autoeficacia, que es como decir, qué tan bueno me creo yo, qué tanto me creo el cuento, ¿no? Por ejemplo, si tengo una alta eficacia autoeficacia en matemáticas, para la gente que no sabe lo que es ese concepto, es yo soy bueno para las matemáticas. Pero yo, por ejemplo, en el colegio tenía muy baja autoeficacia en matemáticas. Yo decía, no, los números no son para mí. Entonces eso muchas veces me hacía alejarme de la matemática. Yo creo que muchas veces eso también, como la percepción que uno mismo tiene, cuánto te validan, cuánto te dicen en el día a día, oye Evelyn, que eres creativa, oye, las ideas buenas que tenís, eso hace muchas veces que uno libere todas esas ideas que aparecen en mi cabeza, mientras que otras personas que pueden ser quizás igual de creativas que uno, tienden a callarlas, porque sienten que, si bien se les vinieron ideas geniales a la cabeza, pueden ser una estupidez. ¿Qué te pasa a ti con esto de que todos somos creativos y por qué algunos son percibidos como más creativos que otros? Sí, yo creo que todos podríamos ser creativos, pero no todos somos creativos. Hay personas más creativas que otras y cuando tú investigas qué es lo que pasa en un cerebro que es más creativo, notas diferencias. Esas diferencias están ahí y subyacen a algo que tú ya mencionaste, que es la posibilidad del pensamiento divergente. Todos podríamos ser invitados a desarrollar pensamiento divergente. Yo podría ponerte una pregunta que te permita divagar, ¿no? Inventar respuestas locas, novedosas y pertinentes. Sin embargo, la mayoría de nosotros tendemos a converger. Es decir, por mucho que nos den la posibilidad de ser creativos, tendemos a ir a las respuestas más comunes posibles. Entonces la creatividad necesita un impulso, que no es solo que me permitan o me den el espacio para ser creativo y también la confianza en que voy a lograr ser creativo o creativa, sino también que me empujen un poquito porque si no voy a tender a la convergencia. La creatividad es difícil y por eso cuando alguien es creativo o estamos enfrente a una idea creativa, nos damos cuenta, lo celebramos muchísimo y todos decimos, wow, esto es realmente distinto, ¿no? La creatividad tiene eso que tú lo notas. Y lo notas porque es muy particular y por eso es difícil ser creativo. Entonces, uno podría... Ahora, el proceso de ser creativo, el intentarlo muchas veces, el creer en uno, nunca va a ser una pérdida. El proceso siempre te va a aportar. Es muy importante intentar muchas veces el proceso creativo. De hecho, la creatividad tiene 3 componentes y uno de ellos es la motivación. Si no tienes motivación, y eso tiene que ver con lo que tú estás diciendo, con esto de sentirte capaz de ser creativo. O confiar en mi creatividad. Muy difícil que lo intentes porque es frustrante, porque la mayoría de las veces no vas a dar necesariamente con esas ideas geniales. Poca gente da con esas ideas que decimos, wow, esto es creativo. Pero es una habilidad que requiere otras cosas también. Primero, hay que sacarla del ámbito de lo artístico. Siempre creemos que lo creativo está en el arte, y efectivamente, pero está en todos los ámbitos del quehacer humano. Está en la matemática, está en la ciencia, así. Vestirnos. Todo, ¿no? Sí. Puede ser creativo. Entonces, primero hay que pensar que uno puede ser creativo en distintas áreas y la creatividad es dominio dependiente. ¿Cómo eso? Que tú puedes ser creativo en un área y no en otra. Entonces, todos tenemos la posibilidad de ser creativo. Yo podría ser creativa cocinando. Un chef es sin duda creativo en la cocina, pero eventualmente le pides que escriba un texto creativo y no le sale eso. Porque es dominio dependiente y las áreas que participan... Es muy bueno eso, porque significa que todos tenemos esa posibilidad. Las áreas que participan en la creatividad van a depender de la tarea. Entonces, cuando la tarea, por ejemplo, te desafía de forma verbal, suceden unas especies como de switch, interruptores, donde unas frecuencias se activan y otras se desactivan para permitirte que 2 funciones ejecutivas que son clave en la creatividad participen de la manera más eficiente posible. O sea, para matizar esta tesis que yo dije al principio, no solamente que hayan cuestiones, que las hay, tú mismo dijiste, ¿no? Motivación, cosas sociales que te validen también tu creatividad, sino que también hay una base biológica importante. Hay una base biológica que depende de varias cosas. Estas funciones ejecutivas, por ejemplo, una de ellas es el control inhibitorio. Cuando tú vas a ser creativo, para ir a esas respuestas menos comunes tienes que inhibir lo común. Entonces esa función ejecutiva, control inhibitorio, está a la base. La gente más creativa tiene mejor control inhibitorio. Y lo otro es flexibilidad cognitiva.
que es otra función ejecutiva, y las personas más creativas tienen mejor flexibilidad cognitiva. ¿Qué es la flexibilidad cognitiva? La capacidad de cambiar tu plan, ¿no? Todo eso que trazaste a vista de que las cosas están cambiando. Es decir, ¿Como la capacidad adaptabilidad cognitiva puede ser? Exactamente. Ya. Entonces la gente más creativa tiene esas características como basales, biológicamente hablando. Y además la creatividad requiere conocimiento, por eso es difícil. O sea, tú no puedes ser creativo sobre algo que no sabes. Un músico... Hay que tener un capital cultural. Exacto, tienes que tener el conocimiento de aquello en lo que quieres crear, por eso una habilidad de orden superior. Si una persona, por ejemplo, que quiere crear una música, tienen que saber de música para esa... Claro. Eso lo hace complejo. Entonces, yo no puedo venir a crear sobre algo que en realidad desconozco. Claro, o sea, como poner el ejemplo bien concreto. Supongamos que hoy día yo, bueno, a mí me gusta la música, toco piano, así que es un mal ejemplo. Pero supongamos que no sé nada, nunca me he metido a la música y digo, "Ay, mi sueño es ser músico". Pero con suerte he escuchado 2 discos en mi vida. Por ejemplo. Claro, si yo me pongo a escuchar discos todos los días y de acá a 2 años me escuché el catálogo entero, 2000 discos, jazz, pop, no sé qué, voy a ser más creativo que antes de ignorar todo este capital cultural. Exactamente. De hecho, hay estudios que muestran en los premios Nobel cuál es su pic de creatividad y depende del área que investigan, ya sea experimental o teórica, hay un tiempo necesario de saberes que acumulan para llegar a su momento más creativo. ¿Cachai? Entonces tiene que ver precisamente con esto, o sea, requiere conocimiento, requiere motivación y requiere habilidades de pensamiento como estas funciones ejecutivas que señalábamos. Entonces esta idea de todos somos creativos, todos tenemos el potencial de ser creativos, pero ser creativo es complejo y por algo hay que dar espacios, entrenar, abrir oportunidades, sobre todo el pensamiento divergente. Por ejemplo, en la educación, en la escuela, el pensamiento divergente es aquel que ante un estímulo tú vas por respuestas distintas, ¿no? Y eso estimula mucho esto que hablábamos, ¿no? Control inhibitorio, flexibilidad cognitiva. El pensamiento convergente es ante un estímulo, respuesta única y verdadera. ¿Qué es lo que más te pasa en la escuela? ¿Qué es lo que más te estimulan en la escuela? El pensamiento convergente. Estamos siempre detrás de la respuesta correcta, única, homogénea, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo vamos a ser creativos si no estamos dando oportunidad? Si sabemos que hay un potencial humano para la creatividad, pero que por otro lado pareciera que en los espacios donde debemos dar esa oportunidad no necesariamente se está dando. Oye, ¿y cómo se puede entrenar la creatividad? Porque la pregunta inicial sería, ¿se puede entrenar? Pero yo doy por hecho que sí. Entonces, por eso digo, ¿cómo se puede entrenar la creatividad? Porque uno diría, ya, bueno, por ejemplo, si quieres ser creativo en la música, yo ya di el ejemplo, ¿no? Escucha mucha música. Si quieres ser creativo en el arte, no sé, ve muchos cuadros. Pero son cosas como bien a largo plazo. Lo mismo esta validación, el círculo social. Yo pienso más como en ejercicios puntuales, por ejemplo, en la sala de clase. Si de repente, para una tarea de arte, hay un niño que se le hace muy fácil, todos lo admiran porque le sale todo bien, le sale muy rápido, y hay otro que dice, no sé, el miedo a la página en blanco, no sé cómo empezar al bloqueo. Sí. ¿Cómo se puede entrenar con ejercicios más? No sé si existen ejercicios prácticos realmente, puede que la pregunta sea tramposa, pero ¿cómo se puede entrenar? No, pero los hay. De hecho, las funciones ejecutivas son entrenables. Las funciones ejecutivas tienen una deriva biológica, que es que cuando termina de madurar tu corteza cerebral, ya las funciones ejecutivas están listas, ¿no? Por lo tanto, no las puedes forzar tanto. Pero hay maneras de hecho, la escuela es como el espacio donde uno entrena sus funciones ejecutivas. Tú te controlas y pides la palabra y no llega y hablas, no sé, está todo ahí pasando en un entorno que debiera ser auténtico, más como de ejercicios de entrenamiento. Pero también hay muchas maneras de entrenar la creatividad a través de test de creatividad, de juegos, por ejemplo, juegos de estos de salón. Hay un montón de juegos que te permiten entrenar la creatividad. Pero a mí me parece que lo interesante de la creatividad es permitirla en espacios más auténticos. Por ejemplo, a través de la resolución de problemas. Hay una manera de ser creativo resolviendo problemas. Del ámbito que sea, ¿no? Una resolución, un problema que tienes que resolver en arte, un problema que tienes que resolver en matemática, un problema que tienes que resolver en ciencia. La ciencia se trata precisamente de eso y estás todo el tiempo probando hipótesis. Entonces... Problema en la pega, incluso, exacto, lo que sea. Lo que sea. Me parece que en los escenarios más auténticos es la mejor forma de entrenarlo. Y hay evidencia que dice que las personas también suelen ser más creativas cuando cambian de escenarios regularmente, es decir, cuando están en contacto con otros, como que la interdisciplina te permite ser más creativo porque evidentemente te da ideas o te nutre de ideas de otros que pueden servir, ¿cierto?, para tus propios proyectos. Por eso las reuniones de trabajo
ojalá muy diversas, con personas diversas, nutren la creatividad. Oye, Evelyn, tú mencionaste recién test de creatividad que existen, y entiendo Sí, que hay hay uno, de hecho, que internacionalmente se ocupa como un gold standard para medir la creatividad. ¿Qué es lo que mide ese test? ¿Es principalmente oral, percepción? ¿Se pueden hacer neuroimágenes donde yo vea un cerebro y diga, este cerebro es más creativo que este otro? Exactamente, pero siempre como es dominio dependiente, va a depender de lo que está midiendo el test. Hay test de dibujos, por ejemplo, está el test de Torrens, que tiene distintas formas. Hay una tarea verbal de creatividad, hay una tarea figurativa de creatividad, y lo que tú ves cuando haces neuroimágenes de eso es cómo están funcionando las áreas verbales en la tarea verbal, las áreas visuales en la tarea visual. Entonces, ahí hemos podido saber que la creatividad es dominio dependiente precisamente porque funciona distinto según los distintos desafíos que haya respecto a la creatividad. Entonces, tú puedes medir creatividad con esos test, y a través del test vas viendo lo que está pasando a través de neuroimágenes o electroencefalografía, lo que está pasando en el cerebro, como la dinámica cerebral ante un desafío creativo. Y ahí tú ves también que es distinto un desafío que estimula tu pensamiento divergente de uno que estimula el pensamiento divergente. Están pasando cosas diferentes en el cerebro, entonces ya sabemos que es importante estimular el pensamiento divergente. Y también tú puedes ver que hay personas que son más creativas que otras, y que esas personas más creativas que otras también tienen funcionamientos distintos, son más eficientes en llegar a la respuesta, iteran menos. Una persona menos creativa como que se da más vuelta y no necesariamente llega a la respuesta creativa. Una persona más creativa resuelve más rápido, operan mejor estos como switch entre áreas que se activan, áreas que se inhiben, y estas inhibiciones y estas activaciones tienen que ver con bloquear estas cosas más comunes y permitir estas cosas tal vez más lejanas, ¿no? Que son más periféricas de esto que tú quieres solucionar. Evelyn, te habrás dado cuenta, tenemos preguntas fascinantes en este programa, pero Sí. también tenemos juegos. No te como por creo. ejemplo, La ruleta. tenemos la ruleta acá sobre nuestro escritorio de conductor. Bien lo sabrá una psicopedagoga, que mejor manera de aprender que jugando, ¿cierto? Totalmente. Cada uno de los colores de esta ruleta se condice con una pregunta que haría una persona a una psicopedagoga como tú, experta ya sea en creatividad, temas de educación, tiene una fundación también que tiene que ver con el aprendizaje. Entonces la idea es que yo, cuando diga la pregunta que se corresponda, la voy a decir a la cámara, tú la respondas lo mejor que puedas. Perfecto. ¿Te parece? Y como te digo, todo relacionado con lo que sabes. No te va a preguntar sobre cómo hacer sushi, no te preocupes. Estupendo. Hagamos girar la ruleta a la cuenta de 1, 2 y 3, mientras conversamos con Evelyn Cordero, psicopedagoga, investigadora en neurociencia también de la UNAV. Estamos hablando sobre la creatividad, las redes neuronales involucradas en esto, cómo se puede entrenar también la creatividad y cómo afecta al aprendizaje. Veamos dónde se detiene la ruleta. En el color azul. Color azul. ¿Qué pregunta se corresponde con el color azul para Evelyn Cordero? ¿Por qué alguien repite en el colegio? Responde la experta. Ah, mira, qué buena pregunta. No debería repetir la gente en el colegio. De hecho, nosotros tenemos una normativa que hace que la repitencia deba ser muy bien argumentada, de manera de dar cuenta con evidencias de que se hizo todo lo necesario para que el estudiante pudiera lograr los objetivos de ese año, y que además hay un plan de contención y apoyo para el año siguiente en el caso de la repitencia. Porque toda la evidencia te muestra que la repitencia no favorece el aprendizaje. O sea, por una parte, deteriora la autoestima académica, puede poner en riesgo de deserción escolar, y eso es un riesgo muy grave, eso es un fracaso en la escuela. Y por otro lado, toda la estadística te muestra que los estudiantes que repiten no aprenden más al año siguiente. O sea, no es una medida remedial de aquello que no se ha aprendido. Entonces, lo que te muestra la evidencia es que lo que tú tienes que hacer es tener planes, ¿cierto?, de mitigación o remediales en el año en curso para evitar todas estas otras elementos que sabemos que perjudican no solo el aprendizaje, sino también aspectos emocionales, sociales de las o los estudiantes que pudieran estar en riesgo de repitencia. La repitencia tiene que ser la última de las medidas en la escuela. Eso te voy a preguntar porque desde lo individual, digamos, biológico, de aprendizaje, pedagógico, etcétera, que pueden haber muchas dificultades, la misma neurodiversidad nos dice Exacto. que eso va a hacer que todos, digamos, enfrentemos el colegio de maneras distintas. Exacto. Entonces, por ahí va mi pregunta por una parte, como qué es lo que hace que una persona repita versus el otro compañero que saca puros 7 todo el rato. Y por una parte está eso individual, pero también asumo que es muy importante también el contexto en el que vive ese estudiante. Por o sea, si el supuesto. estudiante, su familia llega a fin de mes, por decirte, todos los días, vive en una comuna que tiene el metro cerca, lo van a dejar al colegio, estoy inventando, ¿no? No, pero Versus totalmente. otro, que sus papás tienen problemas, hay una adicción, por ejemplo, en su familia, qué sé yo. Todo eso yo creo que va a afectar a que el estudiante repita o no. O sea, todo afecta al aprendizaje.
Y eso son los determinantes sociales, ¿no? Y no da lo mismo. De hecho, nosotros vamos aprendiendo, desarrollando ciertas habilidades que necesitamos ¿no? Y el conocimiento nos ayuda a ir desarrollando esas habilidades. Yo creo que un buen ejemplo es aprender a leer y escribir. Tú aprendes a leer y escribir desarrollando una habilidad que es la conciencia fonológica. Y esa habilidad se desarrolla muy bien cuando tú, antes de entrar a la escuela, te han leído muchos cuentos, te cantan canciones, bailas en tu casa. De hecho, el ritmo, la ritmicidad, es un buen predice de manera muy positiva el aprender a leer y escribir. Y entonces, teniendo todos el potencial, igual que en la creatividad, para llegar a ser buenos lectores y escritores, resulta que en esas tenemos experiencias previas tan diversas, tan disímiles y tan desiguales muchas veces, que no vamos a llegar en las mismas condiciones. Y por eso va a tener estudiantes que aprenden más y mejor, y otros estudiantes que van a necesitar más apoyo. Y la escuela tiene que brindar esos apoyos, porque tiene que ser el espacio precisamente que empareje esas oportunidades, porque finalmente tú no eres responsable de tu cuna o de aquello que te faltó o de los libros que no te leyeron, ¿no? Entonces ahí es donde la escuela tiene un rol que es un rol social y es garante de un derecho, que es el derecho a la educación. Y entonces, de alguna manera, la repitencia es un poco poner sobre el estudiante una responsabilidad que tiene que ser bastante más compartida. Eso, que la repitencia uno podría decir entonces, los factores que llevan a la repitencia están muchas veces más fuera de la cabeza del estudiante que dentro. La mayoría de las veces. Por eso repetir no tiene efectos positivos. Por eso hay mucha evidencia empírica al respecto y estadísticas al respecto, que dicen que un estudiante que repite no aprende. O sea, eso que tú quieres hacer, tú dices, va a repetir para avanzar en eso que no avanzó este año, eso no se logra jamás. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es comprender por qué ese estudiante no aprende, cuáles son las necesidades que tiene para aprender, qué habilidades están más o menos descendidas, y trabajar en un plan particular con ese niño o esa niña, de manera que logre los objetivos de aprendizaje mínimos, ¿cierto? Y acompañarle a él, a ella, a su familia, ojalá articular redes también que a veces son necesarias, pero la repitencia lo que tendía a hacer era eso, ¿no? Responsabilizar al estudiante de un fracaso escolar que la mayoría de las veces tenía más que ver o tiene más que ver con su contexto y con las cosas que eventualmente no hemos hecho que con el estudiante en particular. Evelyn Cordero, psicopedagoga, investigadora en neurociencias de la UNAV. Te damos un aplauso. Muchas gracias por estar acá en el programa. Muchas gracias por la invitación. Seguimos con más, ¿les parece? All You Need Is Love. Hablamos de tantas cosas. Te preguntaba al inicio del programa, ¿cómo se inventa un refrán? ¿Cómo se inventa un refrán? El que se fue a Melipilla perdió su silla, por ejemplo. No cualquier frase se convierte en un refrán. Y es que hay reglas evolutivas muy específicas que habilitan que esto ocurra. De hecho, hay una ciencia que se llama la paremiología, que estudia los refranes, que estudia los proverbios, estudia todo el folclore en torno a esto. ¿Y cuáles son los elementos que uno podría decir que tienden a hacer que un refrán se transforme en refrán? Bueno, el ritmo, la brevedad, que haya conocimiento popular, que sea universal, que sea adaptable. Bueno, ¿quieres revivirlo? Ándate a YouTube, ándate a Spotify y me escuchas responder esa pregunta en detalle. También hablábamos la primera mitad del programa sobre astronomía, particularmente vida en Marte. Hace poquito hubo un hallazgo del Perseverance, que es el rover 4x4 que está en Marte investigando, y sacó una muestra de una cuestión que solamente los astrónomos podrían explicar asumiendo que hubo vida en algún momento en Marte. ¿Esto significa que la hubo? No. ¿Significa que hay certeza de que no? Pero estamos más cerca que hace 20 o 30 años atrás de llegar a esa respuesta. Y recién hablábamos sobre la creatividad, nuestro cerebro y lo que pasa en el aula cuando todos estos elementos entran en juego también. Conversaciones interesantes. Nosotros nos encontramos como siempre de lunes a viernes completamente en vivo a las 11 de la mañana por TV USACH y también por Radio USACH. Que te vaya muy bien. Bonita semana. Chao, chao.